Buenas tardes a todos los presentes. Le damos la bienvenida a este importante evento virtual organizado por la Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y a la Niñez, Fundapedén Internacional. Ponencia del Diplomado Abuso Sexual en Protección a la Infancia. Durante este tiempo estaremos conversando sobre la importancia sobre el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en los distintos países y del mundo. En esta ocasión me presento. Soy Marta Patricia Orozco Guzmán, de nacionalidad colombiana, docente psicopedagoga, defensora de los derechos humanos, tutora, especialista en protección de la infancia, dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Para empezar la agenda del día de hoy, iniciamos con los actos protocolarios. Primeramente, las palabras del presidente y fundador, embajador, doctor José Luis Urbano, defensor de los derechos humanos en protección a la infancia. Adelante, profesor José. Sí, bueno, para mí es un gran placer dar la apertura de este gran evento histórico en la historia del mundo. Es la primera vez que damos una cumbre el día 19, día 20, a favor de los derechos de los niños. Como siempre lo estamos haciendo, y bueno, contamos con un personal voluntario en diferentes países que se han unido a una noble causa, que es la protección y la defensa de los derechos humanos de los niños. Quiero aclarar al público que nos ve, no es lo mismo derechos que derechos humanos. Nosotros somos defensores de derechos humanos y eso nos califica en otro estatus social por la lucha, que es la obligación de los estados que cumplan con la protección de los niños. Tenemos un gran compromiso y bueno, en el día de hoy varios de estos compañeros que se prepararon de diversos países explicarán sobre las debilidades de los sistemas de protección y por supuesto aportar la solución o el llamado al gobierno para, en el caso del abuso sexual, que es el día que se celebra hoy a nivel mundial, cómo podemos lograr disminuir un problema tan grave como es el abuso sexual contra niños. Muchas gracias y bueno, felicitaciones a todos los participantes que en el día de hoy dan su ponencia por la humanidad y sobre todo por nuestros niños a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Urbano, por sus bellas palabras. A continuación, tenemos la participación de los diferentes países de Latinoamérica: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela. Países que tienen muchos inciertos en el ámbito del abuso sexual y esclavitud. A continuación, damos inicio con los ponentes en el ámbito de abuso sexual. Comenzamos. Bolivia, Natanael Figueroa. Muchas gracias a mi compañera antecesora por cederme la voz. Antes de empezar, me gustaría saludar gratamente al doctor José Urbano, presidente fundador de esta fundación Fundapedén, de igual manera al doctor Dixon Segovia, director internacional Fundapedén, y a cada uno de los ponentes y representantes de sus respectivos países, y a cada persona que alcance a conectarte a este congreso en honor al día que se celebra la prevención hacia el abuso de los menores de edad. Bueno, al defender los derechos humanos estamos hablando no solo de algunas normas jurídicas expresas por alguna legislación, estamos hablando de los preceptos y atribuciones más importantes y sobre todo fundamentales que componen nuestra dignidad humana, que es lo más importante que tenemos como seres humanos. Por eso cuando un derecho humano es violentado o vulnerado, tenemos que entender que el activo de la acción al atacar la dignidad de la persona víctima está atentando contra su vida misma, contra su esencia de ser humano, como lo es en estos casos de abuso, acoso y violaciones sexuales, cual desde la perspectiva jurídica viene a componer uno de los bienes jurídicos sagrados de la persona, cuál es la integridad sexual, y más agravante cuando se trata de niño, niña, adolescente.
En Bolivia, hasta el último informe de la Cámara Baja de Diputados, se registran 109 casos al día de violación contra niños, niñas y adolescentes, donde la violencia sexual es la más típica dentro de estos casos de violación, o violencia, mejor dicho. Problemática social que cada día se va haciendo más preocupante y, por supuesto, peyorativa para nuestra república como también para la comunidad internacional, donde dentro de nuestra normativa nacional contamos con 3 normas jurídicas magistrales para este tema. ¿Cuál es la Constitución Política del Estado, el Código Penal y la Ley 548? ¿Cuál es el Código Niña Adolescente? En materia internacional tenemos los pactos ratificados por nuestro país, como ser la Convención del Niño Niña Adolescente, ratificada por Bolivia el 26 de junio de 1990, donde estas normas propicias para la defensa de esta necesidad lamentablemente tienen indolencias normativas que permiten que la violencia a los menores de edad siga creciendo cada día más. Entonces, como sociedad y comunidad jurídica, ¿cuál tiene que ser nuestro actuar dentro de esta encomiable labor en pro de defensa de los derechos humanos? Quizás proponiendo nuevas políticas públicas o reformas dentro de las excepciones y los procesos congruentes al tema, planes de concientización a la familia, reivindicar a nuestra sociedad del camino de la iniquidad, volviendo a nuestros linderos y principios éticos, morales e espirituales, puntos interesantes a tocar dentro de nuestra función vital como activistas y defensores de derechos, entendiendo el sentido análogo de estos principios. Entonces, querido público virtual presente, yo dentro de esta sesión Fundapedén los animo a que ya sea cualquier tipo de manifestación que hagamos, por supuesto, bajo lo jurídico y moralmente legítimo, con el fin de denunciar estos delitos y pecados, lo hagamos creyendo en que seremos atendidos y ajusticiados por nuestro Estado y con fe en Dios, de que ese antecedente aportará con un granito de arena a que este problema social, político, familiar y universal pueda disminuir. Muchas gracias. Gracias a ti, Natanael. Le damos el paso por Colombia, Wendy Kudris. Hola, buenas tardes a todos y todas. Situación actual en Colombia del abuso sexual infantil. Les habla Wendy Tatiana Kudris, de nacionalidad colombiana, profesional en trabajo social. Para mí es un gusto estar presente en esta ponencia en defensa de los derechos de los más vulnerables, los niños, niñas y las adolescentes. Colombia en la actualidad es el hogar de 16 millones de niños, niñas y adolescentes y jóvenes entre 0 y 19 años, es decir, representan el 30,9% del total de la población del país. Hace un año se conmemoraba los 30 años de nuestra Constitución Política, donde los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser sujetos de protección para ser sujetos de derechos, con 2 elementos adicionales. Sus derechos prevalecen sobre los demás. La familia, el Estado y la sociedad en general son corresponsables de garantizarlos. Sin embargo, en un país donde se lleva más de 50 años de conflicto armado interno, los niños, niñas y adolescentes no han dejado de ser ajenos a este flagelo. Según el reporte de Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, los niños y las niñas han experimentado la violencia de forma dramática y cruda. Las niñas han sufrido de manera particular la violencia, un crimen que a temprana edad genera una gran confusión en las víctimas, un impacto psicológico y social a su desarrollo. La militarización de muchas regiones y la presencia prolongada de actores armados proporcionaron que muchas niñas y adolescentes se involucraran en relaciones afectivas y sexuales con los combatientes, lo que derivó enfermedades de transmisión sexual, embarazos, maltratos físicos, violaciones y abandonos. En un estudio reciente por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, informó que en él se establece que entre los meses de enero y abril del presente año, 11.974 niños y niñas adolescentes en Colombia han sido víctimas de violencia en todos sus aspectos. En el estudio se evidencia que durante los primeros 4 meses del año, 6.588 niñas habrían sido abusadas sexualmente en Colombia. Entre la mayoría habrían sido niñas. A pesar de un marco legal y político avanzado que sustenta una creciente oferta de servicios sociales básicos y de seguridad para la protección y defensa, la violación sexual contra los niños, niñas y adolescentes continúa constituyéndose una amenaza crítica, así como lo registró el más reciente estudio mencionado anteriormente. Una violencia sexual que persiste tanto en el contexto del conflicto armado como en sociedad en general.
Invito a cada uno de ustedes a tomar acciones que impacten a esta sociedad, a favorecer la protección de la niñez de todo el mundo. Ya que nuestros niños son maltratados, violentados diariamente, necesitamos tener una visión en defensa de los derechos humanos de los menos favorecidos, visibilizar todo delito que afecta a la infancia en su desarrollo armónico. Aprovecho este espacio rápidamente para agradecer al doctor José Luis Urbano por la transmisión de su conocimiento y experiencia en la defensa de los derechos humanos para mi formación profesional y personal. Al doctor Dixon Segovia y a la doctora Marta Patricia Orozco por sus valiosas orientaciones y apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, psicóloga Wendy. A continuación, le damos el paso a la doctora Patricia Castro de Costa Rica. Muy buenas noches a todas las personas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Patricia Castro Monge, soy miembro de la Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez y tengo el gusto de exponer en esta cumbre el abordaje sociojurídico de la problemática del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Quisiera iniciar mencionando que el abuso sexual es un problema de salud pública que implica la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, a fin de brindar acciones y respuestas efectivas que fortalezcan la prevención, atención y la sanción penal de este delito, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual Costa Rica firmó el 26 de enero de 1990. Ahora bien, de acuerdo con el Poder Judicial, durante el 2021, se registraron en perjuicio de niños, niñas y adolescentes 3.753 casos de abuso sexual, 2.463 de relaciones sexuales con personas menores de edad y 1.565 de violaciones. Cabe mencionar que el Estado costarricense del Código Penal castiga el abuso sexual contra personas menores de edad e incapaces con prisión de 3 a 8 años. Asimismo, cuando existe causas agravantes, la pena va desde los 4 hasta los 10 años de cárcel. En cuanto a las relaciones sexuales con personas menores de edad, cuenta con una pena mínima de 2 años y como máxima, en caso de existir algún agravante, de 10 años de prisión. Cabe mencionar que este delito va a depender de la edad que tenga tanto la persona víctima como de la persona adulta implicada. Y con respecto al delito de violación, tiene una pena de prisión de 10 hasta los 16 años. Y en caso del delito de violación calificada, de 12 a 18 años. Por otro lado, es importante mencionar que las causas que permiten la impunidad del abuso sexual en Costa Rica radican en la utilización de medios de coacción para que la víctima no denuncie, debido a que se encuentran condicionados a la autoridad de la persona victimaria por motivos ya sea económicos o familiares. Asimismo, en los procesos judiciales puede tardarse años para que se logre resolver ese tipo de causas, en donde el total de las denuncias no llegan a juicio o bien los casos son desestimados aunado con la revictimización. Es por esta razón que resulta necesario que el Estado costarricense aborde de forma prioritaria a esta población, acatando por supuesto su interés superior, reformando así las leyes que sancionan los delitos sexuales, generen aumentos significativos en las penas y no otorgue beneficios a las personas imputadas. Asimismo, que trate con rapidez los procesos cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Además, Costa Rica se ve en la obligación de comenzar a penalizar la negligencia desde el ámbito familiar, ya que el silencio permite la impunidad y quebranta el deber y derecho a la protección desde la familia. Por su parte, desde los procesos judiciales se debe evitar la revictimización, ya que esto implica la violación de los derechos humanos por parte de las personas funcionarias públicas. Y desde la sociedad es importante la formación de defensores de derechos humanos a favor de la niñez y adolescencia, capaces de generar incidencia pública y visibilizar así la realidad del abuso sexual en el país. En fin, la familia, la sociedad y el Estado están llamados a la promoción y defensa como una estrategia que garantice la protección de los niños, niñas y adolescentes, a convertirse en factores protectores y no de riesgos que lesionen su integridad y dignidad como personas sujetas de derecho. Muchas gracias por su atención. A continuación, le damos el paso por República Dominicana a la licenciada Elizabeth Regalado. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por permitirme el honor de estar aquí una vez más con ustedes. Gracias al doctor Dixon, al doctor Urbano y a todo el equipo presente. Estamos aquí para hablar lo que es el abuso sexual infantil. Según cifras de la UNICEF, el 3% de los niños en República Dominicana hasta la fecha son maltratados desde sus hogares y en otras instituciones, tanto públicas como privadas, de los cuales un 29% ha sido declarado en condiciones de violencia sexuales. Pero, ¿qué es la violencia sexual? Cuando hablamos de violencia sexual nos referimos al tipo de violencia en donde el niño es pues manipulado por un adulto con diferencias notorias y significativas, tanto en sus edades como en sus intenciones. Es decir, que es un hecho que sucede en cualquier lugar y en cualquier momento, pero para prevenirlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que desde los hogares debemos de darle confianza a los niños para que inmediatamente se presente una situación de abuso infantil, los niños tengan la confianza de presentarlo ante sus padres o ante un adulto de confianza. Pero ahora bien, esas personas que se dedican a hacerle daños a los niños son castigados por ley, penalizados muy rígidamente, debido a que tanto CONANI como INAIPI y todas las instituciones del Estado que se dedican a tratar con niños toman muy en serio lo que es la niñez y la adolescencia acá en nuestro país, República Dominicana. Por otro lado, también es importante que al momento de tratar con nuestros niños y niñas podamos educarle en cuanto a sus valores y a sus principios, porque de esta manera vamos a poder conocer las verdaderas cifras con cada denuncia que estos niños puedan hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Elizabeth. A continuación, le damos el paso por Ecuador, Caterine Toapanta. Buenas noches con todos. Mi nombre es Caterina Toapanta Cárdenas, soy psicóloga infantil. El día de hoy se va a tocar una temática muy sensible, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, la cual es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad física y moral. Se daña su derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad y principalmente se vulnera el derecho a no ser expuestos a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. Sin embargo, a pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados, en especial porque los principales agentes de riesgo de los niños, niñas y adolescentes son familiares cercanos a la víctima. En Ecuador, de acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, toda acción, conducta u omisión que cause un daño a la integridad física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente es considerado maltrato infantil. Por ende, el abuso sexual infantil es una forma de maltrato que involucra cualquier tipo de actividad sexual con un niño que esté destinado a proporcionar una satisfacción sexual a uno de los padres, un cuidador o cualquier otro individuo que tenga alguna responsabilidad sobre el niño. Los abusos sexuales incluyen actividades tales como caricias en los genitales del niño, penetración, incesto, violación y exhibicionismo. En el país, en los últimos 5 años se ha evidenciado un incremento de denuncias de abuso sexual infantil. En este año, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, se recibieron 14 denuncias por violación al día. 3 de ellas son en contra de niñas menores de 14 años y 7 niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas por violencia sexual de un adulto conocido. Por lo cual, la dimensión y la gravedad del abuso sexual infantil vuelven sumamente relevante el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos y la identificación de las víctimas de abuso sexual, por lo que es necesario que la prevención se enfoque en estrategias encaminadas a mitigar los factores de riesgos familiares y sociales, con el fin de evitar
los efectos de la problemática a través de acciones orientadas a la erradicación, eliminación y eliminación del impacto mediante medidas económicas, políticas, terapéuticas y sociales, por lo que para su ejecución es fundamental la colaboración de profesionales en salud mental, abogados, autoridades y la sociedad. Es decir, deben participar activamente todos los agentes involucrados en los niveles de acción primario, secundario y terciario, pues se debe contar desde el macrosistema con proyectos y planes direccionados desde el gobierno que permitan guiar al mesosistema en las acciones pertinentes para influir en los microsistemas, especialmente de los más vulnerables, por lo cual nuestra participación como activistas en derechos humanos enfocadas en la protección infantil es necesario para vigilar la ejecución de los derechos que defienden a nuestros niños, niñas y adolescentes de cada uno de nuestros países. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, licenciada Caterina. A continuación, le damos el paso por Salvador, la licenciada Marta Alvarenga. Le damos a continuación el paso por Honduras, el licenciado Douglas Johnson. Buenas tardes a todos desde Honduras. Un placer saludarles a todos. En el artículo del Código de la Niñez y la Infancia de Honduras se establece en el artículo 141, inciso CH, que un menor se encontrará en situación de abandono o de peligro cuando sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual, el acoso sexual y en general todas las incitaciones que afecten al desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños. Siendo esto así, surge la cuestión, ¿qué acciones está tomando Honduras como gobierno para cumplir con la protección del fin superior de todo Estado, a saber la familia, siendo los niños y las niñas lo más importante de esta? Veamos ciertas estadísticas sumamente alarmantes. Según el estudio presentado en Tegucigalpa el 27 de abril por 2022 por la Asociación para una Sociedad Más Justa, Honduras registró entre 2016 y 2020 unos 8.945 denuncias por agresión sexual a menores. De ellas, 8.732 eran niñas y 1.099 niños. Un menor de edad sufre abuso sexual cada 6 horas en Honduras, país donde el 83.74% de los casos queda impune y hasta el 90% de los abusos se produce en el entorno del familiar, de la familia. Los menores entre 15 y 17 años son el grupo más afectado por los abusos sexuales en Honduras, país que entre 2016 y 2020 reportó 4.345 embarazos en niñas y jóvenes de entre 8 y 17 años, y de esta cantidad, 907 corresponden a menores de 8 a 14 años. Es impresionante las cifras alarmantes que tenemos. En materia de protección, Honduras existen brechas significativas entre la mera identificación de un espacio de alojamiento para niños victimizados y una protección que restaure, restituya y reinserte a los menores, a tal grado que sufrir violencia sexual en Honduras implica mayor vulneración de derechos. No existen sistemas de protección, de recuperación, ni abordaje especializado. Entre las consecuencias de las víctimas de abuso sexual se encuentra una muy llamativa: transmisión intergeneracional, la cual habla sobre las prácticas parentales, así como del maltrato y el abuso sexual infantil, que sigue siendo un tema de estudio controvertido y con resultados que pueden llegar a ser contradictorios. Un niño maltratado tiene alto riesgo de ser perpetrador de maltrato en la etapa adulta a su pareja o a sus hijos. Entonces es algo muy llamativo y muy alarmante, a la vez que muy preocupante. ¿Qué puede hacer el gobierno de Honduras para corregir esta alarmante situación? Número 1, depurar el sistema judicial. Número 2, reformar las leyes que protegen a la infancia, pero que tienen múltiples fallos por tecnicismos, poco alcance. Que estas leyes contengan las debidas sanciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de los niños y las niñas. Y tercero, creación de una institución policial dedicada especialmente
para atender los casos relacionados directamente con infancia y menores de edad. Como Fundapedén hacemos un llamado al gobierno actual para que centre su atención en uno de los problemas principales del país, el abuso sexual en menores de edad. Esto teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo Honduras un estado asignatario el 31 de mayo de 1990, particularmente el artículo 19 establece que es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de malos tratos, incluido el abuso sexual, perpetrados por cualquier persona, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. Muchas gracias, Douglas. A continuación, por Nicaragua, le damos el paso a Maylin Zavala. Muchas gracias. Hablar de derechos de los niños y las niñas es hablar de protección infantil, es hablar de la prevención del abuso sexual. En Nicaragua, según el Instituto de Medicina Legal al cierre del 2021, 2.090 casos se registran en niños y en niñas y 1.853 en adolescentes. La mayoría de estos abusos están ocurriendo dentro de la familia. Es por eso que hoy es un llamado a activar sistemas de seguridad donde los niños y las niñas puedan sentirse seguros y escuchados, donde crezcan en entornos seguros y protectores. El abuso sexual deja secuelas a nivel emocional, personal, familiar y conductual. Es importante que todos los sistemas unamos nuestras voces y nuestras fuerzas para proteger, cuidar y denunciar todos los abusos sexuales en la familia, en la escuela, en la comunidad. Hoy es un llamado a denunciar, pero sobre todo a que ninguna sienta situaciones de abuso sexual. Hoy estamos para escucharlos y escucharlas a todas. Gracias a usted, Maylin. A continuación, por el país Paraguay, le damos el paso a la licenciada Marta Vázquez. Buenas tardes, doctor José Urbano, fundador de Fundapedén Paraguay. Doctor Dixon Segovia, director internacional. Compañeras y compañeros. Marta Vázquez, representando a Paraguay. Ponencia Abuso Sexual Oculto en Paraguay. En Paraguay, en lo que va del año promedio, de 7 niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual diariamente. En contrapartida, se registra una condena al día por el mismo delito. En Paraguay, según registros del Ministerio Público, en el 2019 fueron recepcionados 3.284 denuncias por abuso sexual, en tanto que en el 2020 fueron recibidas 2.672 casos, en el 2021 2.957, mientras que hasta abril del 2022 ya se recibió 885 denuncias equivalente a casos por día, 7 casos por día, perdón. En contrapartida, según informes de la Corte Suprema de Justicia, en el 2019 se dieron 278 condenas por abuso sexual. En el 2020 fueron 250 condenas. En el 2021, 352. Y en lo que va del año 2022, son 79 las condenas por abuso sexual, equivalente a una condena por día mínimamente. Hay que mencionar que los datos del Ministerio Público, como la Corte, no están relacionados unos con otros, ya que la condena puede dictarse incluso después de años, después de haberse efectuado la denuncia o la acusación de la Fiscalía. También 2.361 casos de abuso sexual entre años. El 80% se da en el entorno familiar. Las niñas más vulnerables, informe proporcionado por la Policía Nacional, visualizan en las niñas las expuestas al abuso sexual. Sin embargo, aunque es menor cantidad, los niños son víctimas. En el 2019 se formularon 497 denuncias de abuso sexual en niñas y 54 niños. En el 2020, 222
abuso de niñas y 15 casos de niños, en tanto que en el 2021 se dieron 489 niñas y 40 niños, respectivamente, mientras que en lo que va del año 2022 son 65 niñas, 11 niños las víctimas de abuso sexual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Marta. A continuación, vamos al país del Perú por Juan Ramos. Primeramente, saludos a todos los presentes en este importante evento convocado por FUNAPEDEN, una importante labor en defensa de los derechos humanos y de los niños en este caso. Mi nombre es Juan Ramos Peralta, soy abogado y sociólogo y represento a Perú. Debemos indicar sobre el particular de este que se presenta que el abuso sexual infantil es un problema que afecta a millones de niños en todo el planeta, ¿no? Causándoles traumas psicológicos, físicos, etcétera, y que necesita pues un tratamiento especial, ¿no? En el caso de Perú, tenemos pues que, de acuerdo a estadísticas de las Naciones Unidas, de la oficina que tienen en el Perú, se señala que cada día 16 niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual, ¿no? Entre el 2020 y 2021, por ejemplo, los casos de maternidad se incrementaron de 1.158 a 1.438. Entonces, sumado a esto, también indicamos de que la mayoría de los servicios que atienden estos casos se encuentran centralizados en la capital, en Lima, mientras que el resto de las regiones tiene deficiencia de estos servicios, como el caso, por ejemplo, de Arequipa, donde yo vivo, en la segunda ciudad de Perú, que tiene una deficiencia en cuanto a la atención de estos servicios. De ahí que debemos señalar que es necesario, creemos que es mejorar las políticas sociales, las políticas multisectoriales, porque esto no es un problema solamente de salud o de justicia, sino es un problema transversal que afecta a educación, a todos, a diferentes tipos de sectores, ¿no? De igual forma también el monitoreo, que se va a hacer el seguimiento de los casos de violencia. Muchas veces se presenta la denuncia y no hay un posterior seguimiento. ¿Qué pasa con ese niño? Se le hizo una situación de tratamiento psicológico, ¿no? A la familia, etcétera, ¿no? De igual forma también la educación sexual que debe darse en lo que es en este caso los colegios, en la educación pública y privada. Fortalecer también a los operadores de justicia, es decir, fiscales, jueces, policías, que muchas veces cuando acude el niño o la madre, ¿no? No les dan el trato respectivo preferencial, ¿no? Entonces, también deben, en este caso, concientizarse a estas instituciones, ¿no? Para que le brinden las debidas garantías, para que no se produzca, por ejemplo, la revictimización, ¿no? Le preguntan una vez, tiene que declarar ante el policía, tiene que declarar ante el fiscal, ante el juez, etcétera. Entonces, no revictimizar en este caso a la víctima, ¿no? De igual forma también mejorar el acceso a los servicios de justicia, ¿no? Para que realmente haya pues una debida sanción, eliminar esa impunidad que muchas veces ocurre con los violadores, con los que incurren estos delitos, e imponerle las sanciones correspondientes. De igual forma también creemos que debe realizarse una debida implementación de las medidas de protección hacia las víctimas de estos delitos. Finalmente, invitamos también siempre a todos los participantes en este evento a continuar en esta lucha en favor de nuestros niños y niñas y adolescentes, ¿no? Sería todo cuanto a la ponencia y muchas gracias. Gracias a usted, doctor Juan Ramos. A continuación, por Venezuela, le damos el paso a la licenciada Xiomara Trujillo. Buenas tardes, mi nombre es Xiomara Trujillo, representando a Venezuela. Gracias a todo el equipo de FUNAPEDEN Internacional por la enseñanza y defensa en los derechos humanos.
El abuso sexual infantil es un problema social que en Venezuela, al igual que en muchos países de América Latina, afecta a todos los estratos sociales por igual. En sectores populares, clase media, clase alta, cualquier niño puede ser víctima de abuso sexual, debido a que la mayoría de los menores de edad se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad ante este tipo de maltrato infantil que transgrede los derechos humanos y causa daños físicos, trastornos psicológicos que perdura en la víctima y repercute en su conducta y capacidad de desenvolverse en su entorno familiar y social. Además, puede traer como consecuencia embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, daños a sus órganos que afectan la futura vida sexual y reproductiva. En algunos casos, las víctimas son agredidas hasta causarles la muerte. En otros, las víctimas se convierten en futuros victimarios y en casos extremos optan por suicidarse. El Ministerio Público venezolano se ha pronunciado en cuanto a cifras de abuso sexual infantil, cuantificando en lo que va de año 1.024 casos entre edades de 0 a 8 años. Asimismo, detalló el fiscal general que por delitos de pedofilia se han imputado a 1.426 personas y otras 1.831 fueron acusadas. Además, se han obtenido 752 condenados. Estos datos evidencian que el sistema judicial venezolano carece aún de los mecanismos para ejercer una protección real que favorezca a la víctima. La falta de información y educación que existe en nuestro país es un condicionante que crea ambiente de confianza propicio para el agresor, que en la mayoría de los casos resulta ser un familiar o persona cercana al entorno familiar o que ha tenido contacto directo con la víctima, por lo que se considera común estos delitos de abuso sexual que se están sucediendo en los hogares, en las escuelas, en las instituciones públicas y que por motivo de temor no denuncian el delito cometido. Hacemos un llamado de atención para actuar en la defensa, protección, prevención del abuso sexual infantil. Invitamos a la familia, sociedad y al Estado, principalmente a los legisladores, a debatir para aumentar las sanciones que se aplican en las leyes de protección para niños, niñas y adolescentes, para proteger al niño contra toda forma de abuso y explotación sexual, y así cumplir con lo que está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, convenio al cual Venezuela se suscribió el 29 de agosto de 1990. Gracias por su atención. Gracias a usted, licenciada Xiomara. Dándole gracias a todos y a todas por estar presente en este evento tan importante como es el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. A continuación, le vamos a dar el paso al tutor y especialista, el doctor Cuthberto.